cierro y entiendo que ya estamos en contacto con nuestro amigo César Lerena. César, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Mario. Buen día, Daniel. Bien, bueno, no, mira, lógicamente que te vamos a preguntar por la estrategia del Consejo Nacional de Malvinas, pero antes te quiero preguntar dos cositas que tienen que ver con Mar del Plata. Una, que había una suerte de alerta amarilla meteorológico porque aparentemente se venía una tormenta muy fuerte. ¿Qué está pasando desde el punto de vista meteorológico allí en Mar del Plata? Bueno, lo que percibo solamente son un estado medio de neblina. Por el momento no hay lluvias, ¿no? Ajá. Por lo menos no hay lluvias importantes en el lugar donde yo vivo. Bárbaro, bueno. Pero todos estos días, pobre, la gente que ha venido de vacaciones en febrero, la verdad es que le han tocado días muy malos y lluviosos. Horribles. Sí, la otra cuestión anecdótica es que te quería preguntar, dado que vos estás allí, es que ha aparecido una escultura en Playa Chica y estaban buscando al autor de la obra que la había dejado allí, aparentemente una obra de muy buen gusto, hecha por seguramente un artista, porque no es para cualquiera hacer una escultura de ese tipo, y estaban buscando quién era el autor de la obra. ¿Encontraron al autor de esa obra o no? Que yo sepa no, pero es bastante llamativo que alguien haga una obra y no diga quién es, en etapas donde primero se colocan los carteles y después se hace o no se hace las obras, ¿no? Así que esta es una iniciativa privada, digamos así, de algún artista que ha querido, en fin, hacer lo que quiere cualquier artista, que es exponer sus obras, lo más importante, ¿no? Claro. Dicen, yo no lo he visto, pero dicen que efectivamente es una linda obra, frente al mar. Claro, aparentemente sí, por la foto que yo he visto y aparentemente tendría un reconocimiento artístico la obra, de manera que yo supongo que el número posible de autores no debe ser tan grande y lo deberían descubrir relativamente rápido, por eso te preguntaba, pero la observación que haces es muy inteligente. En un país donde se ponen placas de obras o carteles de obras que después no se hacen o no se terminan, acá hay una obra terminada que nadie está tratando de capitalizarla ni para el prestigio personal ni nada por el estilo. Realmente resulta sorprendente. Habría que ver si a la persona que buscan es para premiarla o para multarla. sería lamentable, para sacarle plata, sería lamentable. Bueno, César, como uno de los mayores especialistas en Atlántico Sur, autor de tantos libros y de tanto material, vos estás trabajando en un análisis sobre la estrategia del Consejo Nacional de Malvinas. Así es. Yo te pediría para el público que nos está escuchando que digas primero qué es el Consejo Nacional de Malvinas y después hablemos de la composición del mismo. Sí. Bueno, el Consejo Nacional de Malvinas pretende ser un ámbito donde determinado número de especialistas, expertos, legisladores de distintos partidos políticos elaboren una estrategia destinada a revertir la situación argentina respecto a Malvinas, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto ese concepto... Ay. Claramente se ha cortado la comunicación. Bueno, paciencia. Hay muchas cosas muy interesantes para preguntarle a nuestro amigo César Lerena y no nos lo vamos a perder por un pequeño problema técnico que hayamos podido tener, porque le vamos a preguntar también por los integrantes de ese consejo. También le vamos a preguntar. ¿Estamos ya en contacto de vuelta? César, ¿estás allí? Sí, estoy acá. Sí. Bueno, no sé qué pasó, pero se cortó. Exactamente. Bueno, no, estaba diciendo de que el Consejo es un ámbito donde se supone que una serie de expertos
legisladores de distintos ámbitos políticos, etcétera, académicos, juristas, etcétera, elaboren una estrategia destinada a ver de qué manera podemos recuperar parte o el total de nuestra soberanía en Malvinas. Ahora, ese consejo, que se crea mediante una ley, tiene para mí algunos defectos fundacionales, ¿no? Ajá. El primero, tal vez el más formal, es que el consejo asesor, así se denomina, esté presidido por el presidente de la nación, lo cual es, a mi juicio, un tanto absurdo, porque se asesoraría a sí mismo. Claro, exactamente. Entonces pero eso, digamos, es una cuestión de orden formal. Pero este consejo es un consejo asesor no vinculante y a su vez está integrado por una serie muy limitada de personas, aunque se exceden en el número que fija la ley. Tiene 5 miembros más de lo que fija la ley, lo cual de por sí es una irregularidad, ¿no? Uh-huh. Pero a mi juicio carece de un montón de expertos que debería tener ese consejo, y por otro lado está integrado por unos 6 legisladores titulares, 6 diputados y senadores titulares y 6 suplentes, la mayoría de los cuales jamás ha presentado un solo proyecto sobre Malvinas, ¿no? Mira. Y además que su mandato termina en el año 22, la mayoría, con lo cual la verdad que el sentido de permanencia, no digo, también erróneamente se plantea como que ese consejo plantearía una política de Estado. La política de Estado está fijada en la disposición transitoria primera de la Constitución, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer es las tácticas necesarias de distinto tipo para colocar a la Argentina en una mejor posición. Dicho esto, es una buena iniciativa crear un Consejo Nacional de Malvinas. Me parece que debería ser con carácter más que asesor ejecutivo, ¿no? Claro, te quiero hacer una consulta que viene de un hecho casual, porque ayer nos comunicamos con el vicealmirante Javier Bravo de la Armada peruana, que fue jefe del Estado Mayor en el Perú durante el conflicto que ellos tuvieron con Ecuador. Sí. Y entonces una de las solicitudes que estaban haciendo ellos es quitarle la condecoración que le habían dado a Menem, dado que Menem había, siendo garante de paz, había participado entregando armas al Ecuador en ese momento, ¿verdad? Y entonces esto me lleva a mí, porque él recordaba la actitud que había tenido Perú, realmente de una hermandad absoluta durante la Guerra de Malvinas, y se me ocurre si ese consejo no tendría que tener también asesores de América Latina, de pueblos hermanos que comparten la misma causa. Sí, claro que sí. Pienso que el cuerpo principal del Consejo, hay un montón de expertos y de personas que deberían primero estar integrándolos. Es muy llamativo que, por ejemplo, Defensa no esté dentro de ese Consejo. Ajá. Por citar uno solo. Pero por supuesto que también podría constituirse efectivamente una serie de personas de otros países que podrían hacer un gran aporte en esta materia, ¿no? Uh-huh. Llamativamente hay personas que han salido a hablar ahora a propósito del fallecimiento de Menem, y uno de ellos es el general Balsa, sí, que está integrando ese Consejo de Malvinas. Y no nos podemos olvidar, yo no me olvido, y seguramente escribiré sobre la integración de Balsa en ese consejo, que Balsa fue el jefe de las fuerzas militares del año 1991 al 99. Uh-huh. O sea, y además subjefe ya prácticamente del año 89, donde se firman los acuerdos de Madrid, etcétera. Claro. Entonces, es decir, durante toda la etapa de las relaciones carnales. Exactamente.
Y entonces, cuando yo empiezo a escribir esta saga, que seguramente tendrá 6 o 7 capítulos, trato de definir quiénes son las personas que están dentro de ese consejo, porque de esas personas va a surgir claramente una política. Claro. No son inocuos, hasta los técnicos más insignificantes que pudiesen integrar ese consejo han participado en determinadas etapas o han dado determinadas opiniones, con lo cual podemos prejuzgar cuál es el camino que va a seguir ese consejo, ¿no? Claro. Y de esos componentes, ¿a quién has analizado como para darnos una idea? Bueno, los 2 primeros, y ahora estoy precisamente trabajando en el tercero. Los 2 primeros, quiero decir que dentro del consejo hay personas muy valiosas, ¿eh? Bien. Hay muy valiosas, sí, efectivamente, 4, 5, 6 o 7, no recuerdo así en este momento de memoria, son gente muy calificada que precisamente tenía que estar y está dentro del consejo. Bien. Y después hay otras personas que entiendo que algunos han dado opiniones contrarias al interés nacional, como es el caso del primer tema que traté, que es un experto en Derecho Internacional Público, que es el doctor Marcelo Cohen, que ha dado opiniones muy concretas respecto que, por ejemplo, por citar tal vez la más grave, que en un acuerdo determinado con Malvinas y con el Reino Unido de Gran Bretaña, a los 30 años deberíamos darle un plebiscito a los isleños para saber si quieren seguir siendo parte de la Argentina o no. Ah, bueno. Y bueno, si eso lo descalifica absolutamente para cumplir con el mandato constitucional. Claro, y si esas declaraciones, la verdad que, bueno, son de un académico, sin desmerecer, los académicos muchas veces trabajan en el campo teórico y tienen poco conocimiento de las cuestiones políticas y en materia de soberanía nacional. Estas declaraciones escritas y publicadas las hizo hace 2 años atrás. Si no es un pecado de juventud de hace 30 o 40 años atrás. Claro. Entonces esa persona, más allá de sus grandes méritos jurídicos, que nadie los pone en duda, evidentemente tiene una posición ideológica, no me animo a llamarla así, pero británica, pero claramente que su proyecto va en contra absolutamente de lo prescrito en la Constitución y seguramente de lo que pensamos la mayoría de los argentinos, ¿no? Claramente, porque eso es territorio nacional ocupado a través de la violencia. Sí. Y recuperado a través de la violencia, es decir, hay muertes detrás de... Claro. Nos haya gustado o no, Malvinas, ahí tenemos muchos muertos que son muertos por el Imperio Británico, de manera que no se puede desconocer, más allá de la diplomacia, no se pueden desconocer los hechos concretos, que esto no lo tienen ellos fruto de la seducción de la población, sino que lo tienen porque del primer momento han invadido, colonizado y con el ejercicio de la fuerza han mantenido esa parte del territorio argentino bajo su poder. Sí. De manera que es inaceptable cualquier postura que ponga en consideración este principio. Y esa postura, bueno, podría ampliar mucho más, pero para citar esa que junto a otra, ese es prácticamente un suicidio. Claro. Porque plantea de que quienes determinan quién se puede radicar o no en Malvinas, en un hipotético acuerdo, son los isleños. Es decir, si sumamos que los isleños van a decir qué argentino o qué no argentino puede radicarse en Malvinas, con esta posibilidad de hacer un plebiscito a los 30 años, estamos diciendo que se va a ratificar lo que es lógico, porque son británicos radicados en Malvinas, que a los 30 años van a ratificar su condición de británicos. Así que es un proyecto, eso solo, pero hay otras cuestiones que observo. Ese es un caso. El segundo, sobre el que he escrito, es sobre el actual director del Instituto Nacional y Desarrollo Pesquero, que es un zoólogo, seguramente muy meritorio
en sus cuestiones relativas a la zoología y en el conocimiento de la biología, pero que, entre otras cosas, acaba de firmar un acuerdo con un instituto de investigación chileno que precisamente tiene una alianza estratégica con un instituto de investigación británico, con lo cual la pregunta que uno se hace, en junio del año pasado, la Cancillería suspendía las investigaciones pesqueras conjuntas con el Reino Unido, y ahora el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero firma un acuerdo con un instituto chileno con una alianza británica. Léase, los británicos tienen acceso a la información sensible sobre la disponibilidad de recursos en el Atlántico Sur, y eso le favorece lógicamente, entre otras cosas, para otorgar las licencias británicas pesqueras que todos los años dan a empresas extranjeras que nos están extrayendo 250.000 toneladas anuales de pescado, o sea, unos 1.000 millones de dólares anuales. Ahora, qué poca actividad tiene nuestra Cancillería, es decir, parecemos un país ingenuo, con principiantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Falta voluntad nacional? Vos conocés mucho más ese ámbito. ¿Qué es lo que le pasa a la Cancillería argentina, que efectivamente no logra consolidar una postura nacional, latinoamericana? Por otro lado, bajo los principios ya clásicos de los que los países tienen intereses estratégicos. Los amigos son todos y van y vienen, pero los intereses estratégicos son permanentes, de manera que Argentina tendría que tener allí en Cancillería una doctrina suficiente como para no cometer este tipo de horrores que vos estás señalando. Y sí, bueno, convengamos una realidad, ¿no? Convengamos una realidad primaria, que es el estado de debilidad argentina respecto a las grandes potencias, que somos absolutamente dependientes, ¿no? Convengamos, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Mm. Pero dentro de eso, países que han estado en la posguerra con dificultades gravísimas y con limitaciones también, inclusive militares, etcétera, como es el caso de Alemania, que con restricciones de todo tipo, sin embargo, llevó adelante una Segunda Guerra Mundial y hoy es una potencia mundial. Entonces, todas esas limitaciones seguramente existen en cada uno de los países, y mucho más en los países como el nuestro en estado de desarrollo, que somos dependientes, como es el caso de la cuestión de la soja nuestra, que somos prácticamente monocultivo soja y la base de nuestras exportaciones, con lo cual seguramente tenemos grandes limitaciones con China, etcétera. Ahora, justamente en estos días hemos visto la presencia de este submarino nuclear norteamericano, sí, en aparentes trabajos en conjunto con el Reino Unido en Malvinas, pero previamente a eso, antes estaba esta patrulla americana también, haciendo una tarea que no tiene ningún sentido, porque el control de la pesca pasando las 200 millas es absolutamente inconducente. La Argentina, hasta que no resuelva el tema de las especies migratorias y digamos, ratifique el dominio de esos recursos, claro, de nada sirve que luego de las 200 millas hagamos algún control, porque no tenemos capacidad, ni tiene capacidad Estados Unidos para hacerlo. Pero lo que queda claro es que la presencia tanto de la patrulla americana como este submarino, más el trabajo conjunto con el Reino Unido, no es proteger el Atlántico Sur, es tener una presencia frente a China y sobre todo protegerle los recursos al Reino Unido en Malvinas, porque los buques que están pescando en el área adyacente a Malvinas, obviamente esto es un problema de dinero en definitiva, más allá de también, por supuesto, una cuestión geopolítica, pero es una cuestión de dinero, porque
En la medida que los recursos se los pesquen los chinos a los británicos en Malvinas, los británicos en Malvinas no podrán otorgar licencia porque sus permisionarios le están diciendo no podemos capturar si nos capturan estas especies aledañas a Malvinas. Entonces, esto lo que está demostrando es la voluntad americana de tener una presencia frente a China y por otro lado la ausencia total nuestra. Claro. Ahora, nuestra fuente de financiamiento para el ejercicio de la soberanía y la defensa nacional del mar argentino es la propia pesca. Es decir, que porque hay por ahí alguien que piensa, bueno, pero nosotros no estamos en condiciones de invertir dinero en controlar un mar tan extenso como el que tenemos. Pero eso, la paradoja es que justamente se financia del propio recurso, de manera que la lucha por ese recurso es absolutamente estratégica. Ahora, el mar argentino puede transformarse en una zona, por esto que vos acabas de mencionar, del submarino norteamericano, que por otra parte la Cancillería argentina se entera de la presencia de este submarino por un Twitter, no porque tengamos, o sea, lo cual habla de una desprotección absoluta, pero en ese Twitter queda al descubierto la colaboración de los británicos en Malvinas con la presencia del submarino norteamericano. Y el submarino norteamericano, y digamos de manera no oficial, pero sí dejando trascender, Estados Unidos dice: argentinos, no se preocupen, no estamos allí por ustedes, estamos allí por la presencia de China. Pero eso nos preocupa doblemente, porque sería que nuestro mar sería un ámbito geopolítico de disputa entre dos bloques excesivamente poderosos. ¿Qué pensás vos de eso? Ay, sí. Bueno, por un lado, la Argentina nunca le ha prestado atención a esta zona de paz y cooperación que se armó en todo el Atlántico Sur, donde intervienen todos los países de África Occidental, Brasil, Uruguay y Argentina, donde justamente se prohíbe todo armamento, etcétera, etcétera. Nunca ha tenido mayor interés, eso lo gesta Brasil en realidad, pero la Argentina nunca tuvo mayor interés en consolidar ese grupo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la Argentina tiene recursos para modificar, aunque más no sea parcialmente la cuestión, porque el solo hecho que pusiese toda la flota a pescar argentina, la flota congeladora argentina en alta mar, haría una importante presencia en alta mar, además de multiplicar a través de la pesca de sus recursos para sostener a su vez el control. Porque si yo saco 100 buques a pescar a alta mar, estoy en condiciones de poner 100 buques más a pescar dentro de la zona económica exclusiva. Eso genera empleo, genera dinero, etcétera, etcétera. Claro. Pero la Argentina tampoco ha tenido un rol protagónico respecto a las flotas que pescan en alta mar, porque no ha habido más que posicionar las dos lanchas que tiene la Argentina, los dos pequeños buques que tiene la Argentina para controlar dentro de la zona económica exclusiva, que prácticamente no sirven para nada. Como digo, si los recursos pasan a 200 millas, esa flota no sirve para nada. Pero la Argentina no ha buscado una forma de acordar con esos países como China, Corea, Taiwán, etcétera, etcétera, que les sería muy beneficioso, porque esos países acuerdan con el Reino Unido en Malvinas. Claro. Por lo tanto, si la Argentina, que está en condiciones de hacerlo, le ofrece condiciones más ventajosas, es probable que esos buques dejen de pescar en Malvinas. Y otro tanto ocurre con los españoles. Es verdaderamente una vergüenza que la Argentina, España, mejor dicho, haya declarado a Malvinas como un territorio argentino, pero sin embargo hace acuerdos con los ingleses, con barcos españoles, etcétera, joint venture, para pescar en Malvinas. Entonces, la diplomacia argentina en ese sentido no ha trabajado absolutamente nada.
Te hago la última pregunta, César. Y que por ahí está fuera de contexto de esto que estamos charlando, pero te quería preguntar tu mirada sobre una propuesta que había lanzado el gobierno del doctor Alfonsín en la década del 80, que tuvo un rutilante titular y que nunca pasó nada, que era llevar el Estado Nacional a la zona de Viedma y Carmen de Patagones para darle a la Argentina proyección atlántica. Esa idea, que finalmente no pasó absolutamente nada, pero esa idea, ¿te parece que es correcta? ¿Te parece que puede ser útil a la integridad territorial de la Argentina? ¿O te parece que directamente podría no tener ningún efecto práctico? Bueno, ahí caemos de vuelta un poco en lo mismo, ¿no? La Argentina, un proyecto de esa naturaleza es altamente costoso y realmente no sé si está en condiciones de llevarlo adelante, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que primero habría que partir por la voluntad política con una estrategia destinada precisamente a recuperar como propio el Atlántico Sur, que está internacionalizado. Uh-huh. Me parece que con esta cuestión se está instalando como se está instalando la necesidad de nacionalizar de alguna manera la explotación del Paraná, prestarle más atención al Río de la Plata, se está instalando. Entonces, tal vez hoy el centro operativo más importante desde este punto de vista en los espacios australes es Tierra del Fuego, ¿no? Ajá. Es en Tierra del Fuego o en la zona de Tierra del Fuego donde se va a dirimir en gran parte el futuro argentino, ¿no? El paso por el estrecho de Magallanes, la cuestión de la Antártida, etcétera. No nos olvidemos que el Reino Unido ocupa hoy 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo. César, nos queda mucho para la próxima, porque efectivamente esto que vos decís de la hidrovía del Paraná, el uso del Río de la Plata, el puerto de Buenos Aires, la necesidad quizás de un nuevo puerto de aguas profundas en la provincia de Buenos Aires, además de los que ya puedan existir, los puertos la propuesta de puertos que unirían Santa Cruz con Tierra del Fuego, para hacer el paso a través de aguas argentinas. Nos quedan un montón de temas, pero hoy el tiempo se nos fue. ¿Qué te parece si dentro de no mucho volvemos a hablar? Dale, cómo no. Bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por llamarme. No, gracias por tu participación aquí en La Brújula. Fuerte abrazo. Adiós, un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con el doctor César Lerena, experto en el Atlántico Sur y pesca. Ahora vamos a la tanda de la radio y después venimos con el ingeniero Guillermo Andreu.